Romanos 11, del 1 al 4. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. El versículo 1, el que se lee, digo pues, que parte así. El versículo 1, si ustedes se acuerdan, que yo siempre lo digo, es muy importante para nosotros comprender el contexto de lo que estamos hablando. Porque todo tiene un contexto y nada es al azar. Se han levantado, lo hemos hablado un montón de veces, se han levantado muchas doctrinas, muchas cosas, solamente por un puro versículo, por una pura historia, sin conocer el conflicto o por qué Pablo habla estas cosas. Porque no las habla porque la escribió, porque salieron de su corazón y dijo: ay, esto lo escribo porque siento el Espíritu Santo. No, es un conflicto que estaba sucediendo. Todo tiene su contexto. Todo tiene, obviamente, afortunadamente o desgraciadamente, esto trascendió porque la iglesia sigue cometiendo los mismos errores. Sigue separándose. Acá los hombres, acá las mujeres. Como ahora. Hay un conflicto en Roma. Y es importante que esta clase es importante para los que están aquí también, que somos los que siempre hemos estado. Es importante porque ahora en el capítulo 11, Pablo da término a esto. Pablo da término a la doctrina fundamental y da término a este conflicto. Ya no habla más de este conflicto, se puede hablar de otras cosas. Porque recordemos que del capítulo 1 al 11 habla de la doctrina de la justificación, de la salvación, de la fe, de la aceptación. Porque recordemos que Pablo está hablando a los judíos porque son los judíos quienes están juzgando a los gentiles. O sea, ellos tienen más conocimiento que los gentiles. Por eso habla directamente a ellos y se enfoca directamente en cómo se están comportando los judíos, porque están, por ejemplo, igual los gentiles están discriminando, pero desgraciadamente el judío tiene más conocimiento. Entonces, como todos sabemos, al que más sabe, más se le demanda. Entonces habla directamente al judío y se enfoca en el al judío. Si usted se acuerda, ejemplo, de todo lo que hemos hablado, esta enseñanza dura, esta enseñanza de la justificación, de la ley, del celo, eso le duele al judío, no al gentil. Entonces es un enfoque totalmente, directamente hacia el judío. Pero también habla al gentil. ¿Por qué le habla al gentil? Porque de repente nosotros, el gentil, puede cometer el error, no sé si a usted le ha pasado o lo ha visto, cuando está el hermano mayor y el hermano menor, de repente cuando uno reta mucho al hermano mayor, el hermano menor se aprovecha, ¿o no? Y hace cosas porque lo retan al hermano mayor. Menos mal que está el hermano porque diría amén. Pero eso pasa. Entonces ahora le habla al gentil. Nosotros vemos que en el capítulo 9 y el capítulo 10 hemos hablado de la justificación, de la predestinación de los gentiles y cómo Dios se le reveló a los gentiles y por qué se le reveló a los gentiles. Entonces existe este conflicto bien grande entre el judío y el gentil, y ahora Pablo quiere decirle: ya, yo le estoy dando duro a los judíos, pero recuerden una cosa, yo también lo soy. Así que no se pongan tan antipáticos con los judíos, porque a ustedes quienes les está anunciando este nuevo evangelio es un judío. Así que no se pasen películas, ¿cierto? Para que no caigan en este conflicto de que los judíos son los malos y los gentiles son los buenos. ¿Qué es lo que cae ahora? El comunismo, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta. Yo hace poco estaba escuchando... Hay una señora que se está lanzando como presidenta o también, una que es parecida a la Bachelet, que es comunista. Parra, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene el apellido Parra, parece. No me acuerdo cómo se llama ella. Entonces, de repente, el entrevistador le habla si realmente quiere que Chile sea como Cuba.
Y ella responde y dice, ¿sabes qué? Hay que enfocarse en cosas que son más importantes como Israel. Israel está haciendo cosas terribles con los sirios. Israel es malo, Israel es acá. Entonces el pensamiento del comunismo, el pensamiento también que tiene la gente al día de hoy, la gente a pie, es que, me gusta esta frase, por eso lo digo, es que el judío es malo. El judío obviamente ha hecho cosas malas, pero conforme a esta perspectiva de salvación, de justificación, Pablo le dice al judío, al gentil, que no se, que en buen chileno, que no se hagan las partes o no se pasen las películas con los judíos, que ellos no son malos, que ellos, cierto, están actuando con base a un celo de mala forma, pero no están haciendo las cosas mal. Es como cuando uno de repente critica a un niño de repente hace algo malo, pero uno le dice, oye, sí, hay que corregirlo, está mal lo que hizo, pero no lo satanicemos por lo que hizo, porque es algo natural del hombre, actuar conforme a la carne. Entonces Pablo dice aquí, en el versículo 1, recuerden que yo también soy judío, soy israelita, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, no era cualquier judío, no era alguien que, un mestizo, no era alguien que se juntó de la tribu de acá, no, era alguien que era exclusivamente de la tribu de Benjamín, lo que significa que su papá y su mamá, los dos eran de la tribu de Benjamín. Entonces, él tenía cargo, él tenía sangre judía, de real judía. Entonces, con esas palabras le dicen, yo estoy consciente de lo que estoy diciendo, que los judíos han sido malos con ustedes, lo están juzgando, lo están criticando, pero recuerden que es su pueblo y de que Dios a ellos no los ha desechado, porque nosotros recordemos de que hay una corriente que nos habla y nosotros lo dijimos en la clase número 9, en Romanos 9, hay una corriente que habla y dice de que los judíos hasta el día de hoy están ciegos y que ahora están recibiendo la ira de Dios. No sé si lo han escuchado. Yo lo he escuchado muchas veces. Permiso. Hay que la canta. Yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, este pensamiento se rige por este capítulo, por el capítulo 11, porque aquí enfoca netamente Pablo lo que significa la salvación de los gentiles y la salvación de los judíos. Por eso él quiere dar término con esto. Quiere recordar, quiere que las personas recuerden de que él es judío. Así que no todos los judíos son malos porque yo también soy judío y yo a ustedes los estoy defendiendo de ellos. Así que no digan de que los judíos son todos malos, son todos pecadores, son todos unos desgraciados, no, porque yo también soy judío y yo, como judío, le estoy dando la oportunidad a ustedes o a mi mismo pueblo de que les pida perdón y de que caminen junto con ustedes. Entonces, eso quiere decir Pablo, para que nosotros no nos formemos una opinión errónea de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Es importante que nosotros lo entendamos para los que les gusta estudiar la Biblia y también porque a los que les gusta conocer más del tema, ¿cierto? De que no nos dejemos guiar por estas corrientes por un puro versículo. O por dos versículos recorridos. Para comprender todo el propósito que tiene o tuvo Dios con Israel, es importante leer este capítulo. Incluso, si ustedes ven más abajo, en el capítulo 25, Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio. Lo que está hablando hoy día Pablo, lo que está expresando Pablo en Romanos 11, son palabras y es un estudio que hasta el día de hoy es difícil comprenderlo. Yo espero que el Señor nos revele las cosas que habla aquí, a lo mejor no todo, porque uno no tampoco puede hacer, no sé, Dios, cada uno sabe cómo manifiesta su Espíritu Santo. Nosotros sabemos, ¿cierto? En el libro de los Corintios dice que la única forma que nosotros podemos enseñar y estar en la mente de Dios es con el Espíritu Santo, y es que si Él también nos revela eso. Así que hay muchos misterios aquí en Romanos 11, por eso yo le puse en el grupo que era importante de la primera clase, para que podamos entender con lo fundamental. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, es un misterio para el gentil, para el judío y para el pueblo entero. Y si Pablo nos está diciendo de que dice así, ojo con lo que estoy diciendo, oído con lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo ahora no se lo va a decir nadie. Y el que tenga oídos, que oiga. O sea, de que se refiere, o sea, que una persona secular no va a poder comprender lo que vamos a hablar hoy en día, o lo que vamos a ver en el capítulo 11, porque son solamente revelación espiritual. Y vamos a partir
con esto, con estas palabras que dice Elías, o con este suceso que pasa con el tema de Elías. Por eso, para comprender, yo lo he dicho muchas veces, para comprender qué es lo que, por qué Elías dijo estas cosas, ¿qué es necesario qué? La historia completa. Es necesario el contexto, el por qué dijo todo esto, el por qué Pablo también menciona estas palabras y también por qué Dios da esa respuesta. Porque el versículo 3 dice así, miramos con el 2, dice, ¿o no sabéis qué dice Elías en las Escrituras? Y el 3 son las palabras de Elías, que dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Esta palabra mencionada que dice Elías, que es tan conocida, ¿cierto? Tiene una historia. Y no solamente tiene una historia, también tiene un sentimiento, una emoción, tiene algo que hacía que... por algo Elías dijo esto, por algo que estaba pasando. Y por algo también Pablo la menciona con lo que estamos hablando ahora, que es con este pensamiento del judío, de que yo soy importante y de que yo tengo celo de Dios y de que no me cabe en la mente cómo Dios puede elegir a otro pueblo cuando nosotros hemos sido tan fieles. Y ese es el contexto. Y para comprender eso, como dijimos, es importante saber la historia, ¿cierto? Saber qué pasó, por qué Elías dijo esto. Recordemos que nosotros estamos hablando de la aceptación sobre los gentiles sobre Israel. Ese es el tema fundamental y que es importante que quepa aquí en la cabeza, porque nosotros estamos enfocando, en eso lo estamos enfocando. No, porque cuando uno se enfoca en algo que no es, se forman esta doctrina o se forma este pensamiento de lo que dice la palabra, cuando nunca fue lo que quiso decir y nunca fue tampoco lo que quiso exponer. Por eso también es importante el contexto. Por eso, Pablo dice estas cosas con el contexto de la aceptación de los gentiles con los judíos. Y Pablo quiere dar término a esto, porque recordemos que nosotros lo vimos en Romanos 9, con la predestinación, con Esaú, no sé si se acuerdan, con Esaú, con Isaac, por qué eligió a cada uno, y también lo vimos en Romanos 10, cuando habla también, ¿cierto?, de cómo Dios le dio celo a su pueblo, de el por qué dio vuelta a su espalda, o por qué eligió a los gentiles y no a ellos. Con base a ese tema, estamos hablando hoy día. El versículo 3 y 4 sale en Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, completa. Pero estas palabras explícitas salen del 10 al 18. En Primera de Reyes es cuando sucede esta historia de lo cual Pablo está comentando. Obviamente, esto sucede después, el acontecimiento que hizo Elías, o las palabras que hizo Elías, sucede después de que Elías hiciera descender fuego del cielo sobre los profetas de Baal. ¿Quién no conoce esa historia? ¿Cierto? Todos conocen esa historia, pero pasa después de eso. Pasa enseguidilla de eso. Porque ahí estábamos con el dominio del rey Acab, y el rey Acab estaba bajo la sujeción de Jezabel, porque ella, como sabemos, que era Jezabel ahí la que mandaba. Incluso hay muchas personas que les gusta hablar de la mujer Jezabel, yo tengo el espíritu de Jezabel, porque Jezabel era una mujer mala. Para no decir una palabra más fuerte, pero era mala. Mala. Mala y era manipuladora en toda su esencia. Entonces pasa después de eso. Porque resulta que el rey Acab quiere que Elías haga llover de nuevo, porque Elías había profetizado de que no iba a llover nunca más, y Jezabel se había enojado, mató a todos los profetas. Entonces le dice, quiere conversar con él. Entonces, ¿qué hace Elías? Va con él y le dice, ya, quiero ver qué Dios es más grande. Llega Elías, hace su sacrificio y se quema el de él, y se quema el de ellos, y se quema la gente. Entonces eso a Jezabel le molestó. ¿Por qué? Porque rompió su orgullo. ¿Y qué hace ella? Dice así, le manda un mensajero a Elías diciéndole de que por sus dioses, imagínense, por sus dioses lo va a mandar a matar. Por sus dioses. Después que Elías hizo todas esas cosas, dice que por sus dioses, promete por sus dioses que lo va a mandar a matar. ¿Y qué hace él? Huye. Huye lejos de los dominios del rey Acab. Entonces él, mientras huye, se encuentra con un árbol. Y en el árbol se sienta. Y cuando se sienta en ese árbol, él hace una oración. Y en esa oración
se maldice a él mismo. Como todos los profetas, y eso en realidad es como común en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Señor, ¿por qué me hiciste nacer? ¿Por qué yo hice esto otro? Eso pasa con él. Prefiero morir, maldigo el día de mi nacimiento. Esos son esos típicos comentarios que pasan en el Antiguo Testamento, que estas personas en vez de irse en contra de Dios, supuestamente, porque no le reclaman a Dios, pero sí le reclaman a él por ellos mismos. Algo tonto que hacen, es como... yo me acuerdo cuando mi hija era más chica, tenía esta mala costumbre cuando se portaba mal, decía, soy tan tonta, y yo decía, Amparo, ¿por qué haces eso? En vez de decir, me equivoqué, lo soluciono. Listo. Por ejemplo, daba vuelta un vaso. Soy tan tonta. Amparo, pescas el vaso, vas a buscar un trapito, lo limpias y seguimos comiendo. No tienes por qué pegarte. Y yo soy tonta. No sé, Elías hizo lo mismo. Y estos profetas hacían lo mismo. Soy tonto. ¿Por qué nací? Entonces, ¿qué pasa? No sé si usted alguna vez ha estado triste, pero cuando uno está triste, le da sueño. ¿O no? Yo en la mayoría de las veces que estoy triste me da mucho sueño. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se puso a dormir debajo del árbol. Después de llorar tanto, yo me imagino, se puso a dormir debajo del árbol. Cuando él se queda dormido debajo del árbol, llega un ángel y le dice, oye, levántate, come. Y si tienes que comer, porque te voy a mandar a un lugar. Obviamente él en su tristeza come pero poquito. Come, se vuelve a quejar y se queda dormido de nuevo. Entonces llega el ángel de nuevo y le dice, oye, come, porque este alimento te va a servir para 40 días. Imagínense, yo no sé cómo es, me imagino que ya eso era ya un milagro, porque decía de que el alimento que él iba a comer ahora le iba a servir para mantenerse durante 40 días. Yo como un rato, unos completos, me como unos 4, 5, quedo satisfecho y al día siguiente tengo hambre. Pero este compadre, Dios, en su milagro, le iba a dar 40 días con este alimento. Entonces el que le hace, se levanta de nuevo y come un poquito más y se para. Y se va de donde estaba. Entonces mientras él se va, sigue caminando y se encuentra con una cueva. ¿Y qué hace él también? Se mete dentro de la cueva y se queda dormido. Cuando sucede esto, a mí realmente me llama la atención como dicen que el Dios del Antiguo Testamento es malo, es cruel. No sé si él ha escuchado. Siempre dicen que el Dios del Antiguo Testamento mataba, hacía esto. Resulta de que Dios lo ve ahí en la cueva y en su misericordia, yo pienso que esta es misericordia tremenda, porque Dios sabe todo. Y hace lo mismo que hizo con Adán. Le pregunta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, Elías despierta, escucha la voz de Dios, y la mayoría de los profetas, cuando hacían eso, rasgaban sus vestiduras, ¿cierto? Porque escuchaban la voz de Dios, o se inclinaban a piso. Él no hace ninguna de esas cosas. Él hace lo que dice aquí en el versículo 3. Esa es su cuestionamiento. Y parte con una palabra, ¿cierto? Que dice así, dice, he servido con gran celo al Dios Todopoderoso. Así parte su oración. Llega a Dios y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Porque ya le había alimentado, le había dado una orden. Elías, ¿qué haces? Dios sabía qué hacía ahí Elías, pero él en su misericordia le pregunta para ver qué le responde, porque Dios es así. Cuando Dios de repente nos ve ahí sufriendo, Él nos pregunta, ¿qué quieres que haga? Él sabe lo que quiere que hagamos, pero dice, ¿qué quiere? No, es que señora, es que ¿por qué nací? Es lo que hizo Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Señor, te he servido con un gran celo. Y es aquí donde vemos la igualdad entre el pueblo de Israel y Elías. ¿Y por qué Pablo está dando este ejemplo? Porque el pueblo de Israel, ellos también sentían que tenían un gran celo con Dios. Y como tenían un gran celo con Dios, ellos en su cuestionamiento es, ¿por qué lo eliges a ellos y no a mí si yo siento un gran celo por ti? Yo te he adorado, me he humillado, cumplo la ley, cumplo esto otro. Entonces, Elías pasa lo mismo. Elías, en vez de arrodillarse y de que quizás entrar en sí
Imagínense, una mujer pagana le prometió a Elías por sus dioses que le iba a matar, y Elías hace un poquito tiempo atrás había eliminado a todos los profetas de este dios falso Baal, y aún así tuvo miedo. Entonces Dios le responde y dice: Elías, ¿qué hace aquí? Y él dice: Señor, he tenido un gran celo contra ti. Y ahí parte lo que dice el versículo 3, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Esa es la respuesta de Elías. Dios otra vez, en su infinita misericordia, no le responde, no le dice nada. O sea, no responde a su pregunta. Él le dice, lo mira con esta queja, le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. O sea, él estaba en la cueva y le dice que se ponga ahí. Él escucha la voz aquí y le dice que se ponga allá adelante, de pie, y mire la montaña. Cuando pasa esto, Dios le muestra 3 catástrofes tremendas. 3 catástrofes donde se puede ver miseria, pérdida, problema. Yo no sé si ustedes estuvieron en el incendio, me creo que todos estuvieron aquí en el incendio. ¿Se acuerdan cómo era mirar el fuego? La desesperación de las personas gritando, o en el terremoto, ¿sí? Corriendo por allá, corriendo por acá. Entonces Dios le muestra todo eso a Elías, le muestra 3 catástrofes enormes, y se las muestra, y ve 3 cosas en las cuales él puede quizás asustarse por lo que estaba viendo, porque más encima, como tenía miedo por su vida, primero ve un viento muy fuerte, un viento tan fuerte que veía que los árboles se azotaban, que la tierra se partía, ¡pa, pa, pa! Vio eso en la montaña. Entonces, imagínense ustedes, aquí usted en el cerro, así, mirando para allá en la carretera, y ver un viento donde se vuelan todas las casas. ¿Usted cómo queda? Mal, ¿no? Después le muestra un terremoto, pero no un terremoto sencillo. Le muestra un terremoto donde la tierra se abre y donde las montañas se empiezan a derrumbar. Entonces él queda más así, más eufórico o más traumático, podría decir. Y después, para variar, le muestra un incendio. Un incendio que derrumba todo, que lo quemó todo, que estaba todo. Entonces, un incendio terrible. Resulta que cuando pasan estas 3 catástrofes, la Biblia dice de que cuando pasaban todas estas cosas, Dios no estaba allí. Eso es cierto, es una palabra muy conocida, muy escuchada, y incluso no puede ser que nosotros ya solamente con escucharla sepamos qué es lo que quiere decir Dios con este versículo, o con esta historia, ¿cierto? De que pasaban muchas cosas, muchas catástrofes, muchos problemas, pero Dios no estaba ahí en eso. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que Elías estaba culpando a Dios por lo que estaba viviendo, ¿o no? Porque él decía: Señor, tengo celo y me están persiguiendo. ¿Por qué lo hacen si yo te adoro? Entonces llega Dios y le dice, y le muestra con su misericordia estos ejemplos. Una vez me acuerdo, hace poquito mi papá decía de que para hablar con gente mundana, uno no puede hablarle de cosas cristianas espirituales porque no la van a entender. Entonces Dios es como que se bajara a nivel de Elías y le explica de forma visual para que entienda. Le muestra viento fuerte, terremoto y un incendio, para que él comprenda. Y en ninguna de esas 3, nunca Dios estuvo ahí presente, dice la Biblia. Él no estuvo allí. Entonces, esto pasa también con el ser humano, con nosotros. No sé si a usted alguna vez le ha pasado en los cuales vives momentos, vives circunstancias, y es prácticamente como que usted pierde la fe. Le falta así, para perder la fe. Señor, ¿por qué lo vivo? Señor, ¿por qué pasa? Y resulta de que Dios no está en esas cosas. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, hay pastores, predicadores, que se han agarrado de algunos versículos que no entienden mucho el contexto y dicen de que Dios hace tanto lo bueno como lo malo, como Job, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que históricamente, en ese tiempo, cuando se escribe el libro de Job, los profetas, el creyente creía que todo provenía de Dios, tanto lo malo y lo bueno. Entonces ellos estaban acostumbrados a pensar de esa forma. Por eso Job dice: ¿acaso recibiré solo lo malo de Dios? Y después más adelante nosotros vemos en el libro de Juan que Dios no tienta, no prueba, que Dios en él no está nunca el hacerte daño.
Entonces, ¿por qué Job dice esto? ¿Por qué Juan dice eso? Y es netamente por eso. Porque hasta el día de hoy el hombre todavía piensa de que las cosas malas que le suceden es porque Dios lo permite. Y Dios dice, yo no estoy allí. Suceden, pero yo no estoy allí. Y con base a eso, Dios le da una respuesta a Elías. Dice que después que escucha todas estas cosas, de que Dios no estaba allí, escucha la versión Reina Valera, dice que escucha un silbido apacible. Porque eso yo lo encuentro extraño, porque resulta de que Dios lo hizo ver todas estas cosas, ¿cierto? Entonces él me imagino que tuvo miedo, porque él lo hizo salir de la cueva. Y resulta de cuando él dice que escucha el sonido apacible, él después sale de la cueva de nuevo. Lo que significa de que él después de ver todas estas cosas, entró corriendo. Y se puso así. Porque imagínense por el sonido, no sé, yo me lo imagino. Porque desde un comienzo, Dios le dice que se pare frente de él y se vaya a la montaña y mire todas las cosas que pasan. Entonces vio el sonido del viento, el sonido de los terremotos, el sonido del fuego, porque todo eso hace sonido, hace ruido y es catastrófico. Entonces después llega Dios, llega la Biblia y dice que después de eso él escucha un silbido apacible. Lo que significa de que él, es muy probable de que él haya visto esas cosas, se haya asustado, porque se asustó por Jezabel, vio esas cosas, se asustó y entró a la cueva de nuevo, y se puso así, en posición fetal. Es lo más lógico, es una suposición. Pero él después, porque dice que él escucha este silbido. En hebreo, en vez de decir silbido apacible, dice ruido suave que calma. Eso es lo que él escucha. Un ruido muy suavecito que lo calma por dentro. Entonces dice que cuando él escuchó este silbido, se levantó, salió de la cueva otra vez, por eso yo digo que él a lo mejor había entrado, salió de la cueva y puso su mano en su cara, así. No sé si ustedes han visto las series japonesas, que ellos cuando se acercan al rey tienden a hacer así y no muestran su rostro. Esa es una señal de humillación, de respeto. Allí recién, después de ver todas esas cosas, Dios se puso delante de Dios y se puso la mano así como Elías, así como en señal de humillación. Entonces cuando pasó esto, vuelve Dios en su misericordia de nuevo y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros esto lo ponemos a nosotros en lo cotidiano con los problemas, con las cosas y también con lo que hablamos también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba con este conflicto de tener un celo de Dios, ¿cierto? Y este celo era mal dirigido, porque lo dirigía no a Dios, sino a lo que Dios hizo, que fue la ley. Y de repente a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos un celo por Dios, pero un celo por el pastor, un celo por la iglesia, un celo por ser evangélico, un celo por las cosas que el Señor me ha dado, un celo por mis hijos, un celo por no sé, por cualquier celo. Entonces de repente llega Dios, se quiere mostrar, y este celo, supuestamente, impidió a Elías, impidió a Israel ver la realidad y la verdad de Dios. Por eso Pablo quiere que el pueblo de Israel, los judíos, comprendan esto de forma detallada. Por eso le expresa la historia de Elías. Porque resulta que después que pasa esto del silbido apacible, llega Dios y le pregunta de nuevo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Elías ya comprendió, ya entendió lo que Dios quería decirle, porque ustedes estando aquí lo entendieron. Imagínense Elías que lo vivió, y escuchó este silbido y todo eso, incluso ya él se postró, y ya se entregó a Dios, le dijo, Señor, así, ya, entonces después que Dios vio su humillación, Dios le pregunta de nuevo, Señor, Elías, ¿qué estás haciendo ahora aquí? Entonces, resulta que para Elías le pasó lo mismo que le pasa a todo cristiano cuando se queja delante de Dios. Su excusa era más grande que la realidad de Dios. Porque él después de
arrodillarse delante de Dios, después él de ver que Dios lo calmó por todo lo que vio, porque no es fácil calmarse. Usted estuvo en un incendio. ¿Cómo se calma de eso? Imagino que estuvo tiempo así, porque es lógico. Nosotros me acuerdo que estábamos todos en la casa de mi suegra, estábamos todos traumados, así como, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Estaban los niños, nadie pudo dormir esa noche. Imagínense él ver 3 catástrofes iguales y sentir paz después de eso. Él sabía de que Dios era, y ya dijo, ¿sabes qué? Parece que Dios sí es poderoso. Dios sí me puede libertar. Dios sí me puede salvar. Dios sí me puede ayudar. Entonces después de eso, vuelve el Señor y le pregunta a Elías qué hace aquí. Y en vez de él decir la verdad, él nuevamente hace la misma pregunta. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Tus profetas han muerto. Tus altares han sido derrumbados. Y yo soy el último que queda. Elías, no cabe duda del celo que Elías tenía por Dios. Eso no cabe duda, porque nosotros vemos en la Biblia todas las cosas que él hace. Pero resulta que bajo su humanidad, su palabra, su forma de ver la vida, era mucho más grande que la realidad de Dios para él. Y vemos que Dios por eso no lo condena, porque Dios lo ama. Incluso después más adelante vemos de que él se va sin morir al cielo, porque Dios sabe nuestra humanidad y todo eso, sino de que él intenta dar a conocer también la humanidad del judío y la humanidad también que tenemos nosotros hoy en día. Dios dice, mira, te pasan cosas malas, yo no la provoco, porque yo nunca quiero lo malo para ti, pero déjame decirte una pura cosa, que yo te voy a estar contigo. El problema es cuando Él te dice, yo te voy a estar contigo, mi excusa para mí no basta, porque tengo que dar respuesta, ¿cierto? Imagino que a lo mejor Elías quería que viera el monte de Jezabel, el castillo, y ¡puf! Cayera algo de fuego y lo queman al tiro. No tengo idea, porque así fue siempre el caminar de Elías. Él maldecía, la gente moría. Él oraba, la gente caía del cielo. Él decía, deja de llover y deja de llover. Entonces a lo mejor él le esperaba eso, no tengo idea. Pero el punto es que Dios le dice, Dios lo mira otra vez, le dice, ya, ¿qué pasa en el versículo 4? Dice, tengo 7.000 hombres reservados que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que párate. Es importante que nosotros nos demos cuenta de esto que pasa con Elías, porque este es un punto de quiebre que Dios tiene con Elías. Y es importante que nosotros comprendamos de que no significa de que Elías fuera una mala persona o que no fuera un buen cristiano, porque él hizo muchas hazañas también después de eso. Pero pasa a un punto de quiebre, porque más abajito de este versículo llega Dios y le dice, anda a buscar a Eliseo, que él te va a reemplazar. No sé si ustedes se están dando cuenta de la similitud de los judíos con Israel. Elías tenía mucho celo de Dios, y nadie lo dudaba. Pero el problema es que su celo lo cegaba por su propia cosmovisión. No podía ver más allá de lo que podía ver cuando su vida estaba en riesgo. Y nosotros vemos que Eliseo fue totalmente distinto a Elías. Hizo muchas más cosas de las que hizo Elías. Entonces le dijo, mira, yo te entiendo, le dijo a lo mejor Dios. Yo ya tuviste miedo a la cuestión, pero a lo mejor lo que sigue todavía es muy fuerte para ti. Así que tráeme a otro. Yo lo voy a ungir. Y ahí llamó a Eliseo. Y pasó lo mismo con Israel. Llegó Israel y dijo, mira, a lo mejor el tema de la justificación para ti es mucho porque no lo vas a entender. Así que tráeme al gentil, que ellos sí lo van a entender, que ellos sí lo van a hacer bien. Entonces, Pablo intenta mostrar este suceso de partir con esta explicación para que ellos entiendan de que el cambio de rol, el cambio de mando, no fue porque ellos fueran pecadores. Fue solamente porque no estaban capacitados para hacerlo. A diferencia de nosotros, que se supone que debiéramos estar capacitados para hacerlo. Y es solamente por esto, como no teníamos nada, valoramos lo que Dios hizo por nosotros. El judío, como nació con todo,
¿cierto? Con las promesas, con la ley, con la Torá, con todo. Entonces, para ellos, el tema de la justificación, ellos la entendían incluso, pero la entendían mal, porque ellos todavía estaban pendientes de la ley. Entonces, Dios intenta hacer que el judío, que el israelita que estaba en Roma, en general, comprendiera esto. ¿Por qué Dios le pasó el mando al gentil? No fue porque los odia. No fue tampoco porque, recordemos que el judío decía, bueno, entonces si de mis cosas malas salen cosas buenas, sigo viendo cosas malas. Pues, ¿se acuerdan que vimos eso en Romanos también, Romanos 4? Y decían, de ninguna manera, le decía Pablo. No tiene nada que ver que por su pecado los gentiles ahora estén aquí. No tiene nada que ver con eso. Y lleva todo este capítulo explicándose la pauta por pauta, letra por letra, que no tienen que criticar, que no tienen que condenar, que ustedes son iguales, ¿no? Hemos hablado todo eso en todo Romano. Y ahora, como Pablo quiere dar cierre a este tema, lo relaciona con Elías. Y con estas palabras que dice él, con esta excusa que él tiene cuando Dios ya había hecho muchas cosas con él. Entonces, miramos aquí el 4, comprendiendo el punto básico del por qué Dios eligió a los gentiles. Porque para los judíos era mucha carga y no iban a entenderlo, no iban a poder hacerlo por la ley. Pero no significa que por eso el judío iba a ser, o el israelita, iba a ser sacado, iba a ser olvidado, o iba a ser condenado como cree la gente ahora. Más adelante vamos a ver el tema del olivo silvestre, de que lo arrancó y lo puso, pero todo tiene una explicación. Por eso es importante leer desde arriba hasta abajo. Porque si nosotros nos guiamos solamente del olivo silvestre, del olivo que fue implantado, que fue insertado, el judío está condenado. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿cierto?, de que Dios no condenó a Elías. Lo único que él le hizo fue pasar el mando a otro. Porque para él, quizás para todo lo que vivió y para su mente humana, ya no iba a poder alcanzar más allá. A diferencia de lo que hizo Eliseo. Eliseo sí llegó más allá que Elías. Porque fue diferente. Fue diferente Eliseo. ¿Por qué? Vamos a ver en algún momento cuando estudiemos al personaje. Pero fue diferente. Al igual que nosotros. Somos diferentes a los judíos. Por eso tampoco tenemos que creernos judíos porque somos distintos. Porque se nos dio una misión distinta. La misión del judío era conservar la ley. La misión del gentil es predicar de esta ley. ¿Cierto? Porque para eso fuimos llamados. Después, cuando Jesucristo muere, es lo que él dice. Ese es el mandamiento y es la ordenanza que él sigue. No se queden estancados, salgan a predicar. Es lo que Pablo también intenta solucionar aquí en Roma. No se queden estancados peleando, salgan a predicar. ¿Ven? También, para que nosotros lo comprendamos fuera del estudio, pero para que lo llevemos a nuestras vidas, a nuestro espíritu, para que lo pensemos cuando estemos pasando por las adversidades. Dios no está en las cosas malas, pero sí está en la ayuda. No nos sintamos como Elías, no nos escondamos en la cueva. Cuando pasemos por adversidades, cuando tenemos problemas de dinero, de economía, de salud, no pongamos excusa ninguna, porque la Biblia dice de que Él tiene un silbido apacible que es su Espíritu Santo para poder ayudarte. Y tiene para darte también un alimento que puede durar más de 40 días, si tú lo comes constantemente. ¿Amén? No nos quedemos en eso. Avancemos. Elías, por sus problemas, se retrocedió. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, con base a los problemas, en vez de retroceder, tenemos que avanzar. Amén. Que fue lo que Dios quería de Elías y lo que espera de nosotros. Que avancemos. Amén. Oremos. Amén.